Recuerden, todas las sesiones pues las vamos a grabar para cuando a alguien se le complique las puede ahí consultar. No sé si habrán podido echarle un ojo a las lecturas que les hice llegar, a las lecturas complementarias. No sé si habrán podido ya echarle una revisión general a la estructura del programa ahí en la plataforma. La idea es que pues, en principio tengamos una panorámica general. Ahora lo que voy a hacer es voy a presentarles unas láminas. Voy a tratar de sintetizar algunas ideas que creo importante que tengamos ahí presente con la intención de que con ellas pues tengamos como insumos para que elaboren su propia actividad para el día que está ahí acordado en la plataforma. ¿Sale? Entonces, déjenme, les voy a compartir una pantalla. Déjenme, ok. Espérenme tantito. Ahí voy. Denme un segundo. Bueno, nada más de favor, ¿sí están viendo la pantalla, la lámina que tengo ahí enfrente? Sí. Sí. Vale, gracias. Bueno, como pueden ver, hoy iniciamos un primer acercamiento a uno de nuestros tres autores. El día de hoy vamos a comentar algunos elementos que creo pueden servirnos para nuestro primer autor. Estas laminitas que les estoy ahí pasando rápidamente son las que ya comentamos en nuestra primera sesión, si la recuerdan. Ahí la idea central que yo les quise plantear es que estos tres autores los revisamos, en tanto que son autores que comienzan a discutir sobre nuestra propia disciplina, sobre su objeto de estudio, qué debemos estudiar y cómo. Es decir, son autores que aportan no solo a darle contenido a la propia disciplina, sino a la metodología que nuestra disciplina va a tener o a las diferentes metodologías, ¿no? Entonces no me detengo mucho en esta parte, ya la comentamos la vez pasada. Entonces, para comenzar a platicar de este primer autor, de Dilthey, creo que podríamos plantear nuevamente como un contexto para los tres autores que vamos a revisar, ¿no? Si yo tuviera que, digamos, plantear cuál sería ese contexto de nuestros tres autores, yo lo sintetizaría en las tres ideas que les pongo ahí en la pantallita, ¿no? La primera tiene que ver con toda esta discusión de la sociología como una ciencia en formación, ¿no? En el momento histórico en el que está escribiendo, en el que están escribiendo nuestros tres autores, ¿no? Y como esa ciencia en formación, por supuesto, vinculada a un momento histórico muy concreto que ya platicamos la vez pasada, ¿no? Todo este proceso que se da en el tránsito de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas. Y dentro de este contexto, de lo que mencionábamos la sesión pasada, hay un elemento que me parece hoy tendríamos que rescatar, más allá de todos los que ya mencionamos aquella vez. Ese elemento tiene que ver con la discusión en particular sobre la construcción de lo que vamos a llamar la ciencia moderna, el conocimiento científico.
En ese momento histórico hay una fuerte discusión en términos de cómo tendríamos que acercarnos al conocimiento, qué características tendría que tener esto que llamaríamos un conocimiento científico, y a partir de ahí una serie de discusiones que vendrán de la mano, ¿no? Esta ciencia moderna como aquella que tiene un método, ¿no? Una manera de concebir a la realidad, una manera de acercarnos a ella y de conocerla. Bueno, eso es importante porque por lo menos nuestra disciplina surge en el contexto de una manera dominante de concebir el conocimiento científico. Es una manera que se gesta en el intento de conocimiento de la propia naturaleza. Y entonces esta, digamos, manera hegemónica de concebir el conocimiento, pues va a evidentemente tener un referente fundamental para nuestros autores. Cuando nuestra disciplina comienza a formarse y cuando nuestros clásicos comienzan a discutir sobre qué y cómo debe de conocer nuestra disciplina, pues evidentemente hay todo un contexto en donde esto que podríamos llamar la ciencia positiva es una manera de concebir la ciencia dominante, ¿no? ¿Cuáles serían algunos aspectos de esa ciencia dominante? Bueno, en principio, que ese conocimiento, es un saber siempre empíricamente comprobable, ¿no? Todo lo que la ciencia va a afirmar, necesariamente tarde que temprano tendrá que comprobarlo. Evidentemente, esta idea sustituye la anterior forma de generar conocimiento, ese conocimiento que se sostenía sobre preceptos religiosos, ¿no? Este saber empíricamente comprobable va a ser el sustituto de lo que entonces, hasta entonces, podríamos entender como la fe, ¿no? La fe como esa creencia en una serie de dogmas sin necesidad de una comprobación. Yo creo en Dios y en su existencia simplemente porque lo creo, nadie tiene que comprobármelo, ¿no? En fin, evidentemente a partir de digamos, de este saber empíricamente comprobable, otro elemento importante de esta ciencia, digamos, de este discurso hegemónico, va a ser la posibilidad que ese conocimiento científico tiene de construir leyes generalizantes. Existe esta idea muy clara en ese momento de que es posible en principio conocer la naturaleza y que para conocerla es posible que esta naturaleza se rige por una serie de leyes y que es posible conocer esas leyes. Conociendo esas leyes podemos comprender la naturaleza. Y lo importante de esto es que al conocer, digamos, esa naturaleza, pues en todo el pensamiento moderno va a comenzar a permear la idea del dominio de la propia naturaleza, del control de la naturaleza, y con ello van a comenzar a surgir nociones como pues, la idea del progreso, ¿no? La idea del desarrollo. Progreso y desarrollo van a ser dos ideas que van a estar siempre ahí campantes en el desarrollo del pensamiento moderno, y ahí la ciencia tiene un papel muy importante. Entonces, ese es, digamos, parte digamos, del contexto general de nuestros autores. En realidad, nuestra disciplina en ese proceso, pues busca legitimarse si se asume, si nuestros clásicos asumen que lo que quieren construir es un conocimiento científico, pues entonces el primer referente de esa manera de construir conocimiento científico va a ser esta ciencia que se construye en la búsqueda de el conocimiento de la naturaleza, esta ciencia positiva que asume que la naturaleza está ordenada a partir de ciertas leyes y que lo que necesitamos es conocerlas. Conociendo esas leyes vamos a poder dominarlas, ¿no? Y entonces es por eso que nuestros primeros autores, nuestros, digamos, referentes clásicos, comienzan inclusive a utilizar un lenguaje muy similar al de esta ciencia positiva. Comte, pues habla, por ejemplo, de una ciencia, una física de lo social, ¿no? Digamos, un poco emulando la idea de la física moderna, que busca conocer, digamos, la manera en que la naturaleza está ordenada. Comte lo que dice es, bueno, así como hay una física natural,
pues seguramente debe de haber una física social, ¿no? Eso nos da pistas de cómo estos primeros clásicos no pueden dejar de tener ese referente positivista de la ciencia. Lo mismo con Durkheim, cuando plantea él su concepto del hecho social y nos dice, bueno, los hechos sociales los debemos de tratar, los debemos de abordar como si fueran cosas, es decir, una cosa es algo externo a nosotros, ¿no? En este discurso dominante de la ciencia, pues lo que nosotros conocemos en principio es la naturaleza, y eso que llamamos la naturaleza está fuera de nosotros, ¿no? Entonces, el conocimiento científico lo que busca es conocer cosas externas al individuo. Un poco emulando esa idea, Durkheim lo que plantea es, bueno, si lo que conocemos son cosas externas al individuo, los hechos sociales, pues deben de ser cosas también, deben de ser tratados como cosas. Y como cosas son también hechos externos al individuo. Y ya en su definición del propio hecho social, cuando Durkheim lo plantea, lo que dice, bueno, esa cosa que llamamos hecho social es algo que le es externo al individuo, que la sociedad le impone y por medio del cual el individuo termina haciendo actuando de una o de otra forma, ¿no? Entonces, ese es como el contexto general que creo que tendríamos que tener claro. A partir de ahí, evidentemente, va a comenzar a surgir un debate con otros de nuestros clásicos, aunado a gente como Comte, aunado a gente como Durkheim, que van a comenzar a cuestionarse esa idea de que nosotros tenemos que conocer, de que en principio de que nuestra disciplina, la sociología, tiene que construir conocimiento de la misma manera en que se construye el conocimiento de las ciencias naturales, ¿no? Entonces, el primer cuestionamiento de algunos de nuestros autores va a ser, bueno, pero si lo que nosotros conocemos es algo completamente distinto a la naturaleza, ¿no? En tanto que lo que buscamos es conocer a los individuos, cómo se relacionan, los individuos son algo distinto de la naturaleza. Y entonces, si son algo distinto de la naturaleza, ¿por qué tendríamos que seguir la misma ruta, el mismo método para conocer lo que ocurre en la sociedad entre los individuos? ¿Por qué tendríamos que usar el mismo método que las ciencias de la naturaleza? Entonces, ese va a ser, digamos, el debate central en el que tendríamos que enmarcar a nuestros autores, ¿no? A los tres que vamos a revisar. En tanto que una parte de nuestros clásicos, estoy pensando en Comte, en Durkheim, lo que dicen es, bueno, si queremos en verdad ser una ciencia, tenemos que seguir el método científico de las ciencias sociales. O otra parte de nuestros clásicos lo que van a decir es no, estudiamos cosas distintas, entonces tendríamos que cuestionarnos si debemos de conocer de la misma manera. ¿Cuál es la lógica o el método entonces dominante? Lo planteamos un poco la vez pasada, pero lo trato de caricaturizar, de sintetizar ahora mismo. Ese método sostiene que en tanto que conocemos algo que es externo a nosotros, es decir, la naturaleza, pues lo primero que hacemos es observarla y tratar de describirla. Pero en tanto que la naturaleza la debemos de describir de manera objetiva, pues la mejor forma de describir esa naturaleza es a partir de datos, de números, de cifras, ¿no? Esos datos, números y cifras van de la mano con intentos de explicación del fenómeno mismo, ¿no? Cuando nosotros observamos un fenómeno de la naturaleza, la lluvia, ¿no? A partir de que la observamos, hacemos descripciones de esa lluvia, pero luego buscamos explicar el por qué la lluvia. En esa búsqueda de explicación desarrollamos, este discurso positivista plantea que desarrollamos conceptos y desarrollamos teorías. Esas teorías que no son otra cosa que intentos de explicación de lo que vemos y observamos allá afuera, lo que nosotros hacemos es contrastarlo, ¿no? Entonces, a partir de que construimos supuestos teóricos, podemos afirmar cuando hay nubes grises, seguramente va a llover, ¿no? Las nubes grises están compuestas de tales o cuales elementos y cuando tienen cierta consistencia, seguramente llueve. Bueno, este supuesto teórico, la ciencia moderna plantea que lo tenemos que comprobar una y otra vez. Esa es un poco la lógica. A partir de ahí, lo que este discurso plantea es que todo lo que nosotros sostenemos lo tenemos que comprobar, ¿no?
que todo lo que digamos, las respuestas tentativas, las explicaciones tentativas que hacemos acerca de la naturaleza, que hacemos en términos de hipótesis, pues tenemos que comprobarlas. Y frente a esta, digamos, a esta lógica, pues nuestros clásicos van a decir, bueno, operamos un poco de manera distinta. En principio, porque no estudiamos cosas de la naturaleza, estudiamos a individuos. En principio, ¿no? La sociología busca estudiar a individuos y a grupos de individuos. Estudiamos a la sociedad. En segundo lugar, lo que estudiamos, eso que decimos que llamamos la sociedad o los individuos, la sociedad de manera particular, pues quienes los estudiamos formamos parte de, ¿no? De esa misma sociedad. Y entonces aquí comienzan estos autores a plantearse dudas, ¿no? Mientras que la ciencia positiva dice, bueno, es que tenemos que construir conocimientos objetivos, es decir, conocimientos que no dependan de lo que yo creo, lo que yo siento, lo que me gustaría, lo que yo pienso, ¿no? Si le explicamos la naturaleza de manera objetiva, pues estos otros autores, nuestros autores de la sociología comprensiva, lo que van a decir es, pues a ver, si lo que estamos diciendo que es que estudiamos a la sociedad y yo pertenezco a la sociedad, y yo que pertenezco a la sociedad tengo un conjunto de ideas, de creencias, de valores, pues entonces se vuelve complicado asumir que debo de estudiar esa sociedad igual que la ciencia positiva, ¿no? En tanto que yo soy un individuo que aunque estoy interesado en estudiar la sociedad, pues tengo un conjunto de valores, ¿no? Y ellos comienzan a preguntarse, bueno, ¿cómo entender esa, digamos, esa aparente contradicción? Quiero estudiar a la sociedad, pero pertenezco, soy parte de esa sociedad y como parte de esa sociedad, pues tengo ideas propias, ¿no? Entonces ese es un poco el contexto en el que creo que podemos ir identificando a nuestros autores, a los tres que vamos a estar revisando, ¿no? Ya entrando a nuestro primer autor, bueno, lo primero que tendríamos que decir es que aunque nuestro primer autor no propiamente se asume como lo van a hacer los otros dos autores, en este caso Weber y Simmel, ellos se van a asumir fundamentalmente como constructores de un conocimiento desde lo social, ¿no? Ellos van a hablar mucho de la sociología concretamente, ¿no? Van a utilizar la palabra sociología. En Dilde vamos a encontrar, si ustedes revisaron un poco los textos que yo les mandé, a un individuo que no necesariamente se asume como un sociólogo, ¿no? En realidad él tiene más un cariz desde la filosofía, los planteamientos que él desarrolla están más cercanos a una psicología o a lo que hoy llamaríamos una psicología de lo social, pero lo revisamos en el curso porque finalmente es de los autores que comienzan a desarrollar los cuestionamientos que hace un momento les planteaba. Y evidentemente, como es de los autores que comienzan a desarrollar esos cuestionamientos, nuestros clásicos posteriores a él, ¿no? Weber, Simmel, van a recuperar mucho de lo que él está planteando. Entonces, ¿qué sería importante un poco para abordar a nuestro autor? Yo creo que hay dos o tres cosas que tendríamos que identificar antes de entrarle a la reflexión de sus propias ideas, ¿no? Y esto lo planteo para los otros dos autores, que yo creo que sería un buen ejercicio que lo hiciéramos con los dos autores que siguen, ¿no? En principio, yo creo que hay que reconocer que todos nuestros autores tienen un contexto biográfico, ¿no? Es decir, son una historia individual. De hecho, asumir que cada uno de nuestros autores tiene un contexto biográfico implica comenzar a pensar como estos autores están pensando, ¿no? Cuando en algún momento, ahorita lo recuperamos, pero cuando Diday dice, bueno, es que la historia es la historia de individuos particulares, ¿no? Individuos que tienen ideas, creencias, expectativas particulares, lo que está diciendo es que cada individuo, ¿no? Es resultado de su propia biografía. Yo aquí lo que creo es que tendríamos que tener claridad, digamos, de un contexto mínimo biográfico de cada uno de los autores, ¿no? En el caso de nuestro primer autor, bueno, pues evidentemente tiene sus orígenes en lo que más adelante llamaríamos el Estado moderno alemán, ¿no? Cuando nosotros estamos pensando en Dilde y estamos pensando en una Alemania que está en formación apenas, ¿no?
Y evidentemente eso va a ser un elemento importante. Pero otro elemento importante en su biografía va a ser que nuestro primer autor procede de una familia protestante, ¿no? Y eso también le va a dar ciertos elementos, pues, ¿no? Entonces yo creo que habría que ahondar ahí digamos, en la dimensión biográfica de cada uno de los autores. Pero después, y yo creo que quizá más importante, todos nuestros autores están escribiendo en un contexto histórico específico, ¿no? Es decir, en el momento en que desarrollan sus trabajos, está pasando algo concreto, están pasando una serie de cosas, de hechos, de acontecimientos importantes, y fundamentalmente lo importante de la recuperación de este contexto histórico es que en realidad lo que ellos están reflexionando, lo están reflexionando a la luz de lo que está pasando en ese momento en su sociedad, ¿no? Entonces, por eso me parece que es importante recuperar ese contexto histórico de nuestros autores. Yo sintetizaría algunos aspectos importantes digamos, del contexto histórico de nuestro autor, ¿no? Pensemos que nuestro autor, pues, nace y muere en ese periodo de tránsito entre los siglos XIX y XX, ¿no? ¿Qué cosas están pasando fundamentalmente en Europa en ese tránsito? Bueno, menciono ahí 5 o 6 cosas que creo que son importantes, ¿no? En principio, hacia 1815, el Congreso de Viena es una reunión, resultado de, digamos, ponerle frente a un conjunto de movimientos revolucionarios que se estaban gestando en Europa y que todos tenían la intención de cuestionar la idea de la monarquía, ¿no? Frente a esos movimientos revolucionarios que comienzan a cuestionarse la idea de por qué un monarca es el que tiene que organizar políticamente a un pueblo, pues los mismos poderes monárquicos al interior de Europa se comienzan a reorganizar. Y hacia 1815, ese Congreso de Viena lo que provoca es, digamos, el regreso al absolutismo, ¿no? El absolutismo entendido como el poder concentrado en una única persona, ¿no? En el rey, pues, ¿no? A partir de, digamos, de ese Congreso de Viena, va a haber nuevamente otra serie de movimientos al interior de Europa que van a estar caracterizados por algo que podríamos llamar estas revoluciones burguesas. Es decir, va a haber una pugna entre una nueva, diría Marx, entre esa clase que está surgiendo, que está en ciernes, que está en formación, ¿no? La burguesía, ¿no? Resultado, por supuesto, de ese proceso de tránsito del feudalismo al capitalismo, va a haber un enfrentamiento entre esa clase, ¿no? Y la anterior clase dominante, ¿no? La clase feudal. Entonces, entre 1820 y 1830 va a haber una serie de revoluciones burguesas a lo largo de toda Europa. De la mano de esas revoluciones burguesas, bueno, va a comenzar a surgir una serie de movimientos también obreros, fíjense. Cuando comienza a desarrollarse el capitalismo, evidentemente, de la mano de ese capitalismo comienzan a conformarse dos nuevas clases sociales completamente distintas a las que teníamos en el feudalismo, ¿no? La clase burguesa y los obreros o la clase proletaria, un poco siguiendo con el lenguaje de Marx. Y entonces en Europa va a llegar un momento en que estas dos clases, de manera, digamos, simultánea, pero por rutas distintas, van a tratar de organizarse para cuestionar el orden establecido. Hacia 1848 va a haber una serie de movimientos muy importantes en Inglaterra, fundamentalmente, que lo que van a hacer es, digamos, a consolidar digamos, el poderío o el dominio burgués. Eso es importante que lo tengamos presente. Dilthey, Weber, Marx, todos ellos están escribiendo sobre todo lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Entonces, es importante tenerlo presente. Y evidentemente esos movimientos, esos movimientos revolucionarios van a ser, digamos, el principio de la formación de lo que hoy podríamos llamar los estados nacionales, ¿no? Es decir, hasta antes de estos movimientos, pues Europa en principio estaba conformada por una serie de reinos. Y, por ejemplo, particularmente lo que hoy conocemos como Alemania no era sino también
un conjunto de reinos autónomos, siempre sí con el dominio y el predominio de Prusia. Pero, por ejemplo, digamos, hacia 1871, este conjunto digamos, de reinos que tenían un conjunto de elementos identitarios culturales, pues se consolida de la mano de Prusia y entonces surge lo que se conocería como el Segundo Imperio Alemán. En realidad, 1871 es el punto de partida de esto que podríamos llamar el origen del Estado alemán moderno, ¿no? Lo que hoy entendemos, lo que hoy conocemos como Alemania, surge a partir de ese año, 1871, con, digamos, el predominio del control prusiano, y Prusia logra, digamos, controlar el resto de reinos que estaban a su alrededor. Y luego habría en ese mismo año, del otro lado de Europa, en España, pues la comuna, en España, perdón, en Francia, pues la Comuna de París. La Comuna de París es un pequeño movimiento que dura apenas unos meses y que frente a todas las revoluciones burguesas que estaban impulsando la idea de la democracia y la consolidación del capitalismo, pues la Comuna de París en realidad va por otro lado, ¿no? Muchos lo han llamado el primer y único gobierno socialista de la época. Todos estos hechos históricos van a ser, digamos, el contexto en el que van a estar escribiendo nuestros autores. Y este primer autor va a estar escribiendo precisamente digamos, en ese momento. Tilday nace cuando, bueno, el nacimiento de la persona ocurre cuando, pues, en realidad lo que hoy conocemos como Alemania no existía, ¿no? Imaginen ustedes que nosotros hubiéramos nacido por ahí de 1840, ¿no? Es decir, 20 o 30 años después de nuestra independencia. Traten de imaginar todo lo que estaba ocurriendo o todo lo que ocurría en este país, pues durante los primeros 20 o 30 años de nuestra independencia. Imagínense que hubiéramos nacido en ese momento, todo lo que no estaríamos mirando. Entonces eso es importante tenerlo presente, ¿no? Y de la mano de ese contexto histórico, es decir, de la identificación de estos aspectos importantes en el curso de la Europa occidental, pues también tendríamos que identificar algo que podríamos llamar como el contexto intelectual. Todos esos aspectos históricos van a detonar una serie de discusiones y de reflexiones en términos sociales, políticos, filosóficos. Y también frente a esas reflexiones intelectuales, pues es como podemos entender a nuestro autor. Algunos elementos ahí que podríamos identificar. Bueno, hacia 1848, en plena, digamos, revolución, en plenas revoluciones burguesas, Marx escribe su manifiesto comunista, ¿no? En 1859, Darwin publica El origen de las especies, ¿no? Imagínense todo lo que vino a remover el texto del origen de las especies, ¿no? Evidentemente, el origen de las especies es la culminación de esta idea de la ciencia moderna, en particular de la posibilidad de conocer la naturaleza y de explicarla, ¿no? Entonces, digamos, ese texto va a ser muy importante porque ese es uno de los textos que va a permitir o va a facilitar la consolidación de esto que podríamos llamar la ciencia moderna. Léase ciencia moderna como el conocimiento de la naturaleza, léase ciencia moderna como la mirada positivista, ¿no? Luego también tendríamos ahí, digamos, la publicación de El Capital, ¿no? De Marx. Pero sobre todo hay dos elementos que creo que tendríamos que tener presentes en este contexto intelectual. Va a haber dos autores que van a ser referentes en nuestro primer autor en Dilthey, porque frente a estos dos autores, nuestro autor va a estar, digamos, discutiendo, va a estar dialogando con ellos, ¿no? El primero de ellos, evidentemente, es Hegel, ¿no? Hegel como el representante de esto que podríamos llamar la corriente filosófica del idealismo alemán, que plantea en términos muy apretados este idealismo alemán. Bueno, plantea una idea fundamental. La conciencia puede explicar y reflejar la totalidad de lo real. Es decir, ¿qué significaría esto de que la conciencia puede explicar y reflejar la totalidad de lo real?
una idea que va de la mano de esto es esta cuestión de contraponer, digamos, ideas que muestran la dinámica del mundo. El idealismo alemán va a suponer que nosotros podemos conocer eso que está allá afuera de nosotros a partir de pensarlo, ¿no? A partir de las ideas. Nosotros conocemos la realidad que está allá afuera de nosotros a priori. ¿Qué significa que la conocemos a priori? Que primero la pensamos, ¿no? La tenemos aquí en ideas. Y a partir de esas ideas podemos acercarnos al conocimiento de lo que está allá afuera de nosotros. Y ese va a ser un supuesto, digamos, fundamental en el idealismo alemán. Evidentemente, esta primer posición sobre la que nuestro autor va a estar discutiendo va a ser un elemento con el que va a estar permanentemente cuestionándose, ¿no? El idealismo alemán supone, entre otras cosas, que hay algo así como un espíritu objetivo. El espíritu sería como la conjunción de todas las voluntades de los individuos, ¿no? Que se refleja, digamos, en un espíritu o en una voluntad general. A Hegel hay que entenderlo un poco en el contexto del surgimiento del Estado alemán, ¿no? Todos los estados cuando surgen, piensen por ejemplo en el surgimiento de la revolución, en el surgimiento del Estado revolucionario en nuestro país, ¿no? Todos los estados cuando surgen y la Revolución Mexicana pues, tuvo como resultado el surgimiento de un estado distinto al anterior. Todos los estados cuando surgen necesitan de una legitimación y una justificación ideológica, ¿no? Es decir, todos los estados necesitan de un discurso, de un discurso que legitime su existencia. Bueno, un poco Hegel es, en buena medida, la justificación del surgimiento de este Estado alemán. Cuando Hegel plantea que algo así como el espíritu objetivo es la voluntad general, esa voluntad general, sostiene Hegel, digamos, se corporeiza en un conjunto de leyes y de instituciones a partir de las cuales se establecen relaciones racionales y universales, ¿no? Esta idea va a ser, digamos, un supuesto metafísico. ¿Qué sería esto de un supuesto metafísico? El espíritu objetivo, la voluntad general, ¿no? Es algo más allá de mí y es algo más allá de un grupo de personas. El espíritu objetivo es algo que trasciende a los individuos. Esto va a ser bien importante porque cuando comiencen a justificarse ideas como la historia de una nación, ¿no? Esa historia de una nación va a justificarse a partir de una voluntad, digamos, general, una voluntad metafísica. ¿Qué sería lo metafísico? Pues lo que está más allá de lo físico, pues, ¿no? Ahora voy a regresar a esta idea. Pero también está discutiendo Dilthey con otro autor importante, con Kant. Kant, a partir, digamos, de una crítica, una primer crítica que hace a Hegel, pues lo que va a plantear es que en realidad no podríamos estar pensando en una voluntad general o en un espíritu, digamos, objetivo, ¿no? La crítica que va a hacer Kant en este texto de la crítica de la razón pura va a ser fundamentalmente una teoría del conocimiento de las ciencias naturales. Voy a regresar a eso en una laminita. Entonces es importante que tengamos en el radar estos dos autores. Por un lado a Hegel, ¿no? Y todo el contexto del idealismo alemán. Sintetizo. La idea fundamental aquí es nosotros conocemos la realidad a priori. Es decir, primero la podemos pensar, la construimos con conceptos y a partir de esos conceptos nos lanzamos a conocer la realidad, ¿no? Bueno, de la mano de, digamos, de estos dos autores van a haber, digamos, dos corrientes filosóficas de discusión que van a estar, digamos, dialogando entre sí. Por un lado, esto que podríamos llamar el racionalismo, ¿no? El racionalismo entendido como ese movimiento filosófico que considera a la razón capaz de deducir verdades, la razón como esa herramienta que tienen los individuos, capaz de deducir verdades universales mediante la reflexión, ¿no? La razón va a ser ese elemento que va a intentar dar explicación a todo. ¿Cómo podemos entender esta idea de la razón en principio? Piensen en el estado anterior. Antes,
digamos, en toda la etapa de las sociedades feudales, había un elemento fundamental en términos explicativos. Dios explicaba todo, ¿no? Dios explicaba por qué existía el universo, por qué existía la tierra, por qué existían los reyes, por qué existían los señores feudales, ¿no? Es decir, Dios era la explicación de todo lo que ocurría en la sociedad. En el momento en que comienza a haber una secularización de la sociedad, en el momento en que comienza a debilitarse, digamos, la influencia de las creencias religiosas, pues el individuo necesita un sustituto. Y la razón es precisamente eso que sustituye la creencia en en un ente religioso. La razón se asume a partir de entonces como ese ente a partir del cual podemos deducir verdades universales. Todo puede ser entonces, de ahora en adelante, explicado a partir de la razón, ¿no? La razón se vuelve universal. Igual que la explicación religiosa en el medievo, que era universal, explicaba todo, la razón en este momento se vuelve como ese ente que puede explicar, digamos, cualquier cosa, ¿no? Pero de la mano de este racionalismo estaría esta idea del empirismo. El empirismo se opone a esta idea del racionalismo en tanto que considera, fíjense, que la mente construye ideas a partir de la asociación de ideas y experiencias externas. ¿Qué significa esto? Que la razón, en principio, se vuelve como un elemento que quiere explicar casi todo, ¿no? O todo. La razón, digamos, se parece mucho a esa explicación hegeliana de la voluntad, digamos, del espíritu absoluto, ¿no? La razón como ese ente que puede explicar todo. Ese ente se vuelve también en algún momento metafísico. Bueno, frente a eso, el empirismo lo que dice es, bueno, nosotros podemos construir ideas acerca de la realidad, pero esas ideas, en tanto que no las contrastamos allá afuera con la realidad, no podemos afirmar que son ciertas. Y entonces aquí hay un elemento importante. La experiencia se vuelve fundamental. Las ideas que nosotros construimos aquí en la mente necesitamos contrastarlas con la realidad que está allá afuera y la manera en que la contrastamos es a partir de la experiencia. Entonces, estos dos elementos van a ser también fundamentales en el contexto de nuestro autor. Bueno, si nosotros lo vemos así, lo que podríamos decir es que Dilthey está discutiendo con estos autores que acabamos de mencionar. ¿Qué plantea cada uno de estos autores? Y luego, ¿cuál es la respuesta que propone o que plantea Dilthey frente a ellos? Si regresamos un poquito a este primer autor, a Hegel, Hegel plantea una especie como de explicación omniabarcadora de todo lo que ocurre tanto en la naturaleza como en la sociedad. Esa explicación omniabarcadora, que tiene un carácter metafísico, lo ejemplifica mucho con esta cuestión de la dialéctica. Voy a tratar de ponerlo en términos muy esquemáticos, a ver si me explico. Para explicar esta, digamos, dialéctica, lo que dice Hegel es, a ver, en principio, existía algo así como el espíritu subjetivo, ¿no? Lo que cada uno de nosotros puede pensar. Ese espíritu subjetivo, lo que cada individuo piensa, digamos, fue un estadio original de la sociedad. Evidentemente, ese espíritu subjetivo, en los orígenes de la sociedad, recuerden que estos autores están tratando de explicar esas grandes transformaciones entre la sociedad tradicional feudal y el tránsito a la sociedad moderna, ¿no? Bueno, evidentemente, dice Hegel, ese espíritu subjetivo estaba impregnado por una imposición religiosa, ¿no? Todo lo que ocurría en la Edad Media. Y esa imposición, digamos, religiosa era la que permeaba, ¿no? En los individuos. Luego de ahí, dice el autor, ese espíritu subjetivo se transformó en algo que él mismo llama el espíritu objetivo. ¿Cómo llegamos de lo subjetivo a lo objetivo? En el momento en que comienza a darse un cuestionamiento de la moral religiosa, ¿no? Piensen,
Por un momento hay un control de las ideas religiosas, pero después esa idea religiosa comienza a debilitarse y le da paso a la idea de la razón. Bueno, en Hegel pasamos de ese espíritu subjetivo dominado por la imposición religiosa a un espíritu objetivo. Ese espíritu objetivo es resultado del cuestionamiento de esas creencias religiosas. Pero después de ahí, ¿no? Digamos, él plantea que en principio esta idea subjetiva encuentra su opuesto, ¿no? La tesis siempre tiene un opuesto. La tesis, es decir, esa imposición religiosa va a encontrar a su opuesto cuando esta imposición religiosa comienza a ser cuestionada. Pero luego lo que plantea este autor es que de esa contradicción entre la tesis y la antítesis va a surgir algo nuevo y diferente. ¿Qué es lo que va a surgir como nuevo y diferente? Bueno, a eso nuevo y diferente Hegel le va a llamar el espíritu absoluto. ¿Y qué será el espíritu absoluto? El espíritu absoluto es lo que trasciende a todos los individuos después de esa imposición religiosa y de ese cuestionamiento. Y generalmente quienes han interpretado el texto de Hegel lo que sostienen es que al final este autor lo que está diciendo es que ese espíritu absoluto trascendental no es otra cosa que Dios, como nuevamente un principio ordenador. Bueno, ¿por qué de este lado de la pantallita ven ustedes la palabra esclavo y amo? Porque a partir, digamos, de esta, digamos, dialéctica de la tesis, antítesis y síntesis, pues él intenta explicar otras relaciones. Por ejemplo, la dialéctica entre el amo y el esclavo, ¿no? Él dice, entre otras cosas, bueno, el amo no puede asumirse como tal si no tiene frente a sí a alguien que lo obedezca, que es el esclavo. Y el esclavo no se reconoce como sí, sino necesariamente frente a su amo. Él plantea una especie como de dialéctica. Bueno, para el caso que a nosotros nos interesa, esa síntesis, digamos, del espíritu absoluto, la trascendencia o Dios, aterrizan en lo que podríamos llamar el Estado moderno. Un poco Hegel está planteando estas ideas porque intenta justificar el surgimiento del Estado moderno alemán. El Estado moderno, digamos, esta síntesis sería la manera en que podemos explicar la historia. ¿Qué hay de crítica en este autor a partir de nuestro propio autor de Dilthey? Bueno, hay dos elementos sobre los cuales después va a poner el acento nuestro primer autor, Dilthey. Él lo que va a plantear es que esta idea metafísica, ¿no? Es una realidad que se rige por principios inmanentes. ¿Qué es lo inmanente? Pues algo que no podemos tocar, ¿no? Esa realidad, digamos, permea toda la sociedad. Y aquí hay un elemento importante que después nuestros autores, que estamos hoy revisando, pero después los otros más, van a plantear. Pues lo que un poco está diciendo Hegel es que los individuos no tienen mucho que hacer, en tanto que ya hay un espíritu absoluto que los trasciende, que los supera, pues la historia ya está dictada. Y entonces quienes critican a este autor lo que dicen es, pues es que hay una similitud con el pensamiento religioso. En el pensamiento religioso, Dios es el creador, Dios es el que ordena lo que se tiene que hacer y prácticamente los hombres no tienen otra cosa que hacer que seguir los designios de Dios, ¿no? Los individuos no tienen mucho margen de maniobra. Hacen al final lo que Dios les ordena. Bueno, frente a esa explicación, hay una explicación muy similar en Hegel. Eso que llamamos, digamos, el espíritu absoluto, pues es un ente que trasciende a los individuos. Y entonces, ¿dónde quedan los individuos? Como si los individuos fueran entes, como robots, voy a ponerlo en esos términos, que simplemente siguen órdenes. Hay un fuerte cuestionamiento. Y precisamente Dilthey va a estar cuestionando esta idea. El primer cuestionamiento que va a plantear Dilthey es, bueno, lo que nos está planteando este autor es que los individuos prácticamente no tienen mucho que hacer en la construcción de la historia. Si ya hay un ente ordenador, un ente trascendental, esto que ese autor Hegel llama el espíritu absoluto, pues los individuos ya no tienen, digamos, mucho que hacer. Ese va a ser, digamos, un primer planteamiento. Luego también Dilthey va a estar, digamos, discutiendo con el positivismo. Ojo, el positivismo va a ser, digamos, un primer momento que va a romper con estas ideas
de Hegel con el idealismo alemán. ¿Qué es lo que va a plantear en principio el positivismo? Bueno, lo primero que va a decir el positivismo es todo fenómeno natural tiene una causa física inherente a su propia naturaleza. ¿Qué significa esto? Si regresamos a las ideas de Hegel, pues todo sería explicado por un orden, digamos, o un espíritu absoluto, ¿no? Toda explicación de todo lo que ocurre en la naturaleza o lo que ocurre en la sociedad, tiene una única explicación: el espíritu absoluto, ese ente metafísico, ¿no? Bueno, el positivismo lo que va a decir es, no, eso no opera así, ¿no? Lo natural, el conjunto de fenómenos naturales, tienen una explicación propia. Cada fenómeno natural tiene una explicación propia. No es que exista un ente trascendental que me ayude a explicar todos los fenómenos naturales. Por eso es que el positivismo va a hacer un primer rompimiento con esta idea metafísica de explicar lo social y lo natural. El positivismo va a plantear también, fíjense, no hay un principio metafísico o inmaterial como el espíritu absoluto de Hegel que explique la realidad. El positivismo va a decir, en realidad lo que existen son leyes generales que explican el orden de la naturaleza, y la chamba, el trabajo de la ciencia positiva es encontrar esas leyes, es encontrarlas y utilizarlas para explicar esos fenómenos naturales. Entonces, cuando hablamos de leyes, hablamos de algo distinto a un espíritu absoluto, ¿no? Las leyes intentan dar cuenta del por qué ocurren los fenómenos. Otro elemento, todos los hechos, tanto los hechos naturales como los hechos sociales, se rigen bajo las mismas dinámicas y se explican bajo un mismo método. La tarea entonces de la ciencia es encontrar esas leyes. El positivismo lo que va a decir es, ok, no estamos de acuerdo en lo que dice Hegel de que hay un ente trascendental que explicaría todo. Eso no ocurre. Lo que ocurre es que hay un conjunto de leyes que permiten explicar los fenómenos naturales. Pero aquí el positivismo va a plantear algo que es fundamental. El positivismo lo que va a decir es, si la fuente fundamental del conocimiento son las leyes de la naturaleza, esas mismas leyes de la naturaleza nos deben de servir para explicar lo social. Y aquí más adelante lo vamos a ver, nuestros autores van a romper con esa idea, ¿no? El positivismo lo que dice es, con las mismas leyes podemos explicar lo natural y podemos explicar lo social. Y Didai y en adelante, los demás autores que vamos a ver van a decir, no, espérate. Lo natural tiene que explicarse por las leyes de lo natural, pero lo social es algo distinto, por lo que dije hace un momento, ¿no? En principio, somos un ente distinto a lo natural, ¿no? Estamos fuera de la naturaleza, y en principio, cuando queremos conocer lo que ocurre en la sociedad, somos parte de la sociedad, pensamos, tenemos ideas, sentimientos, en fin. Entonces no podemos explicar de la misma manera. Pero el positivismo va a sostener eso. Con las mismas leyes de la naturaleza puedes explicar lo social. Eso es lo que está planteando al final autores positivistas como Durkheim, ¿no? Bueno, el positivismo también sostendrá, todo se reduce a las leyes de la naturaleza. Y como todo se reduce a las leyes de la naturaleza, lo que busca la ciencia positiva es explicar los fenómenos de la naturaleza a partir de esas leyes. Y aquí la palabra explicar va a comenzar a tener una connotación específica. Cuando hablamos de la explicación desde la ciencia positiva, de lo que hablamos es de buscar las causas del fenómeno. La naturaleza la podemos entender a partir de la identificación de las causas que provocan los fenómenos que ahí observamos. La explicación causal va a ser un elemento fundamental. Tentativamente, a reserva de que lo maticemos más adelante, toda ciencia positiva asume que lo que necesitamos es encontrar causas que expliquen los fenómenos de la naturaleza. Y como esas causas explican los fenómenos de la naturaleza, en lo social también podemos encontrar causas, ¿no? Es decir, lo que tendríamos que hacer es encontrar las causas
de los fenómenos sociales, ¿no? Bueno, y entonces ahí habría dos autores que recuperan toda esta, digamos, toda esta aportación de las ciencias de la naturaleza y van a tratar de trasplantarlo a la explicación de la sociedad. Ahí están nuestros dos autores, básicamente positivistas, ¿no? Durkheim y Comte. Bueno, Dilthey va a estar discutiendo con ellos. Ahorita lo vamos a ver. Y luego, finalmente, también nuestro autor, Dilthey, está discutiendo con algo que podríamos llamar la escuela histórica alemana. La escuela histórica alemana es, digamos, también un movimiento filosófico, científico, fundamentalmente histórico y económico, que rompe con la idea de Hegel en el entendido de que hay una gran explicación para todo, ¿no? No, él dice, la escuela histórica alemana lo que dice es, en realidad, no necesariamente hay un espíritu trascendental que explique los fenómenos económicos, ¿no? Ese es un primer rompimiento y en ese sentido se acerca más a la idea del positivismo. Lo que dice la escuela histórica alemana es seguramente hay un conjunto de leyes que permiten explicar estos fenómenos económicos. Se separa en ese sentido de toda esa metafísica hegeliana, pero también comienza a asumir que los fenómenos económicos pueden ser algo distinto de la naturaleza y en este sentido asume que no podemos utilizar leyes que expliquen la naturaleza para explicar fenómenos económicos, porque estos últimos fundamentalmente están dentro de lo social. Y en ese sentido, esta escuela histórica se separa de los presupuestos de las ciencias naturales, asume que debe de haber leyes específicas que ordenan la economía. Sin embargo, la crítica que va a hacer Dilthey a esta última escuela es que aunque asume esto que acabo de plantearles, que debe de haber leyes específicas que expliquen lo económico como parte de lo social, dice Dilthey, en realidad no hacen sino tratar de explicar lo económico a partir de elementos simples y llanamente estadísticos, numéricos, datos. Igual que el positivismo en Durkheim o en Comte asume que la manera más objetiva de explicar la realidad es ponerle datos, cifras y números, esta escuela histórica alemana lo que dice es hay que explicar lo económico con datos, cifras y números. Bueno, frente a esa idea, Dilthey lo que va a decir es que igual que en lo social, lo económico no es solo datos, cifras y números. Ahorita vamos a ver, esa es una idea fundamental. Dilthey va a decir, bueno, la escuela alemana no es otra cosa más que un positivismo económico. Cree que la economía solo se rige a partir de leyes, ¿no?, que trascienden a los individuos. Y no, dirá Dilthey, la economía también se rige a partir de individuos que se posicionan frente a otros individuos, ¿no? Entonces, sobre estos elementos va a estar, digamos, discutiendo nuestro autor. ¿Qué críticas en concreto les va a hacer a cada uno de estos aspectos que les acabo yo de mencionar? A ver, por ejemplo, los planteamientos que hace frente a Hegel, ¿no?, y su metafísica. Bueno, lo que va a decir Dilthey es que lo que está proponiendo Hegel, ¿no?, como forma de conocimiento, en principio es un conocimiento ahistórico. ¿Qué significa ahistórico? Bueno, que no toma en cuenta las particularidades y los contextos de las sociedades en momentos específicos. Al plantear Hegel que hay un espíritu absoluto que daría cuenta de la historia de la humanidad, lo que está diciendo es que esa historia de la humanidad es una historia que no cambia, es una historia acartonada, ¿no? Es decir, que solo hay una manera de concebir la historia. En realidad, lo que dice frente a esto Dilthey es, pues, es que esa idea supone que no hay una historia, sino que solamente hay una manera de concebir a la realidad, y eso no ocurre, diría Dilthey. En realidad, la historia es una historia cambiante, no es lo mismo la historia que hoy ocurre en nuestra sociedad que lo que ocurría hace 100 años, ¿no? O que lo que ocurría hace 200 años. No somos la misma sociedad. Y Dilthey se va a ir más para allá. No somos los mismos individuos, ¿no? Porque ahorita lo vamos a ver como él, nuestro autor, pone el acento en el asunto de los individuos.
Entonces, en principio, lo que dice Dilthey es, así como lo plantea Hegel, pues los individuos serían los mismos hace 100 años que hoy, ¿no? No habría en realidad ningún cambio. No existe esta idea de la historicidad. Por eso es que plantea que ese conocimiento que propone Hegel es un conocimiento ahistórico. Pero también dice nuestro autor, pues ese conocimiento que propone Hegel es un conocimiento ajeno a la realidad diaria de los individuos. Y con ello, dice Dilthey, pues Hegel deja fuera la vida concreta de esos individuos. Aquí es donde me parece que comenzamos a recuperar lo fundamental de nuestro autor. Nuestro autor va a poner a los individuos por encima de cualquier explicación generalizante, ¿no? Los individuos son individuos concretos. Los individuos concretos tienen ideas, creencias, representaciones, vivencias. Y Dilthey va a decir, pues la historia se construye a partir de individuos, no de un ente metafísico, pues, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra crítica le plantea? Bueno, pues que esa manera de concebir la historia en Hegel no contempla la experiencia y la vivencia humana, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la ciencia positiva asume, por ejemplo, que conocemos la realidad de manera objetiva, ¿no? Y que la manera más objetiva de conocer esa realidad es a partir, digamos, de los datos, las cifras y los números. Frente a esa visión positivista, toda la sociología comprensiva va a plantear algo completamente opuesto. Esa realidad allá afuera donde hay individuos se construye a partir de la experiencia y de la vivencia que tienen los individuos. No recuerdo si les ponía la vez pasada, creo que no. Pero la vez pasada, no sé si los planteaba la vez pasada, pero piensen en un ejemplo muy burdo. Imagínense que ahorita vamos a estar 5 horas sentados. Imaginen que estuviéramos en el salón de clase, 5 horas sentados en los pupitres de la escuela. Después de esas 5 horas, cada uno de ustedes va a tener una experiencia con la silla. Bueno, es un ejemplo muy burdo, pues, ¿no? Cada uno de ustedes tiene una experiencia con esa silla. Cuando termina la sesión, yo les puedo preguntar, ¿qué opinas de la silla? Alguien me va a decir, pues es muy incómoda. Otro me va a decir, me gustaría que tuviera un hoyito para poner mi vaso. Otro me diría, me fascina porque no me deja dormir después de todo el rollazo que me avientas. Cada uno de ustedes tendría una experiencia sobre esa silla. Y entonces, a partir de esa experiencia es que construimos la realidad. La realidad o el ente abstracto, el ente que está allá afuera que se llama silla, en realidad no existiría si nosotros no tenemos una experiencia vivida con esa silla. Un poco en términos así esquemáticos es lo que va a plantear nuestro autor. Nuestro autor lo que va a decir es, la historia no se construye con individuos aislados, sino con individuos que conviven entre sí y que a partir de esa convivencia tienen experiencias y vivencias. Eso es la historia, o la historia es resultado, mejor dicho, de esa experiencia vivida, ¿no? En oposición a lo que ya nos decía Hegel, de que hay una historia metafísica a la cual todos los individuos necesariamente nos dirigimos, ¿no? Bueno, otro elemento de crítica. Dilthey dirá, el conocimiento que está proponiendo Hegel es un conocimiento que no contempla el carácter transitorio y variable de los individuos y las sociedades. Un poco lo que les decía hace rato, ¿no? Los individuos de hoy somos completamente distintos a los de hace 10 años. Piénsenlo en algo tan básico, piensen en sus padres cuando eran jóvenes o sus abuelos. Eran individuos distintos a los jóvenes que hoy son ustedes, ¿no? Y al final, esa manera de plantear la historia en Hegel es una reducción de la naturaleza a esto que él llama el espíritu, ¿no? O podríamos plantearlo al revés. El espíritu, ese ente metafísico, es una reducción de la explicación de lo social simplemente a lo natural, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que propone frente a esas ideas nuestro autor? Bueno, en realidad lo primero que va a plantear es que hechos de carácter diverso entre sí generan tipos particulares de conocimiento. ¿Qué significa esto de que hechos de carácter diverso entre sí? ¿No? Pues significa que en tanto que somos individuos,
y tenemos vivencias particulares, la vivencia que yo tengo no puede ser explicada de igual forma que la vivencia que ustedes tienen. La vivencia que ustedes tuvieron con relación a la silla después de 4 horas es una vivencia particular, específica, distinta a la de su otro compañero que también tuvo una vivencia. Para unos, la experiencia resultó en que la silla, de lo incómoda que es, les permitió no dormirse con el rollazo que les estoy aventando. Pero para otros, la vivencia que tuvo en tanto la incomodidad de la silla, pues no les permitió poner atención a lo que yo planteaba. No sé, lo pongo así en un ejemplo muy, digamos, ridículo, ¿no? Entonces, lo que plantea Dilthey es, si los individuos expresan experiencias individuales y particulares, pues no podemos generalizar las explicaciones. Tenemos que dar explicaciones particulares. Y eso nos llevaría a tipos particulares de conocimiento. Otra cuestión que plantea el autor. Los acontecimientos humanos no pueden ser explicados por razones metafísicas. No hay un Dios, ¿no? Como se planteaba en el feudalismo, pero también no hay un espíritu absoluto como lo plantea este autor Hegel, ¿no? Y a partir de ahí, evidentemente, también el autor rechaza explicar la historia a partir de entes como Dios, la providencia, la naturaleza, ¿no? Bueno, frente al positivismo, ¿qué es lo que plantea, qué críticas plantea Dilthey frente al positivismo? Número 1, lo social no puede explicarse con las mismas leyes de la naturaleza, ¿no? Y esto lo van a plantear el resto de nuestros dos autores, ¿no? Tanto Weber como Dilthey. Lo social no se puede explicar como explicamos lo natural. Lo social tiene sus propias leyes y por tanto tiene su propio objeto de estudio. Y esta idea es la que va a comenzar a darle forma a nuestra disciplina. En tanto que somos una disciplina que estudia lo social, tenemos un objeto de estudio propio distinto a lo natural. No podemos estudiar lo mismo y no lo podemos estudiar de igual forma, ¿no? Pero incluso no es preciso, inclusive diría Dilthey, hablar de leyes, de explicaciones causales, como lo diría el positivismo, pues lo social se construye con la experiencia personal del individuo. Entonces aquí ya hay una primera diferencia. El positivismo intenta dar explicaciones causales. ¿Cuáles son las causas de los fenómenos sociales? De este lado, la sociología comprensiva lo que va a sostener es que tenemos que comprender los casos específicos de los individuos. Y eso va a ser un parteaguas, ¿no? Si tenemos un objeto de estudio propio como disciplina, entonces nuestro método debe de ser distinto al de las ciencias de la naturaleza. En esa explicación causal que plantea la ciencia positiva, lo que dice es, contrastamos hipótesis, ¿no? Tenemos un conjunto de supuestos que intentan dar cuenta de por qué ocurrió el fenómeno natural. Tenemos una hipótesis, la contrastamos. Bueno, eso no puede operar mecánicamente cuando explicamos individuos que tienen pensamientos, ideas, sentimientos, preocupaciones particulares. Ahí no opera el asunto de las hipótesis, ¿no? Y luego al final, la crítica que hace a la escuela histórica es que reduce sus explicaciones a hechos y datos numéricos, ¿no? Entonces esas van a ser las críticas que va a plantear nuestro autor. Me sigo con una especie como de cuadro comparativo. ¿Por qué habla nuestra primera actividad de la crítica de la razón histórica? Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que la idea de la crítica de la razón histórica es una idea que surge del diálogo y de la discusión con otro autor, con Kant. Kant elabora un texto, la crítica de la razón pura, y ahí va a elaborar una serie de ideas. Kant evidentemente rompe con Hegel, ¿no? Kant está diciendo, bueno, no podemos explicar ni lo natural ni lo social por entes abstractos, ¿no? Metafísicos. No, evidentemente lo que tenemos que hacer es encontrar leyes de la naturaleza. Kant, digamos, aunque rompe con Hegel, se ciñe más a esta idea del positivismo.
Y frente a eso, entonces, nuestro autor Dilthey va a estar discutiendo cuáles son, digamos, las diferencias que podríamos encontrar. Yo lo trato de poner ahí en términos como dicotómicos, ¿no? Bueno, en principio, la crítica de la razón pura es una teoría del conocimiento, ¿no? Que busca encontrar las causas de los fenómenos naturales. Frente a eso, fíjense, la crítica de la razón histórica, como lo ven acá, voy a moverle aquí también, ¿no? La crítica de la razón histórica es también una teoría del conocimiento, pero es una teoría del conocimiento de las ciencias históricas o las ciencias del espíritu. ¿Qué diferencia hay? Que mientras Kant todavía sigue pensando en explicar lo social a partir de las leyes de la naturaleza, Dilthey lo que dice es, no, nosotros tenemos que construir una teoría del conocimiento de algo que nos es específico, ¿no? Y eso que nos es específico son las ciencias históricas o las ciencias del espíritu, lo que después llamaremos las ciencias sociales, ¿no? Bueno, para Kant, la razón es esa facultad del individuo, de los seres humanos, de los hombres y las mujeres, es una facultad de los individuos pensantes. Esa facultad le permite decidir o actuar por sí mismo, ¿no? Y esa facultad distingue a los individuos a los humanos de cualquier otro ser vivo. Frente a esta idea, para nuestro autor, la razón, en lugar de una razón pura, que intenta ser como el eje de explicación de todo lo que ocurre en la sociedad, la razón va a ser histórica. ¿Qué significaría hablar de una razón histórica? Bueno, que existen otras formas de decidir y de actuar de los seres humanos. Kant está pensando que todos los individuos somos racionales, ¿no? La racionalidad entendida como la guía del actuar de los individuos. Ese es digamos, la gran aportación del pensamiento moderno. La razón como esa facultad, como esa guía que le permite a los individuos orientar sus acciones, ¿no? Frente a eso, lo que Dilthey va a decir es, pues sí, los individuos actuamos racionalmente, pero algunas veces, solo algunas veces, porque además de que somos racionales, también somos seres que tenemos creencias, sentimientos, deseos, voluntades. Y no todo lo que hacemos, lo hacemos racionalmente. Es un error, dice Dilthey, suponer como supone el positivismo, suponer como supone Kant, que los individuos solo actuamos racionalmente. Después lo vamos a ver con Weber, pero en términos muy sintéticos, Weber va a decir, actuamos racionalmente en la medida en la que tenemos un objetivo enfrente e identificamos las mejores formas para alcanzar ese objetivo. Yo tengo aquí una baraja de posibilidades para alcanzar mi objetivo. Actúo racionalmente en tanto que elijo la que considero la opción que me va a llevar a alcanzar mi objetivo. Bueno, Dilthey lo que dice es que los individuos no actuamos siempre y todo el tiempo así. En algún momento cuando tenemos que tomar una decisión puede ser que actuemos así, pero generalmente el actuar de los individuos está permeado por, insisto, sentimientos, creencias, deseos, voluntades. ¿Qué significa entonces esto? Que la razón es histórica, pues se desarrolla a partir de ciertos determinantes de espacio-tiempo, ¿no? Es decir, de individuos históricos a partir de su propia experiencia. Eso es, en esencia, ¿no? Bueno, otra dicotomía, en tanto que para Kant la ciencia es, digamos, fundamentalmente esa forma de conocer a partir de un método experimental que busca generar leyes universales y que en principio sirve para conocer la naturaleza, ¿no? Para nuestro autor, para Dilthey, la ciencia es algo completamente distinto. La ciencia busca construir una metodología de estudio de lo no natural, la ciencia del espíritu, las ciencias del espíritu. Nosotros que buscamos conocer lo no natural, lo que le atañe a los individuos, y en tal sentido necesitamos construir una metodología específica, ¿no? La ciencia puede conocer lo social, en tanto que acá todo el positivismo está planteando que lo social solo se puede conocer a partir
de las leyes naturales, Dilthey va a decir, no, puede existir una ciencia de lo social, una ciencia que entonces va a llamar histórica o del espíritu, que fundamentalmente quiere conocer lo social, ¿no? Dice, para ello se centra en lo histórico y en lo específico de los seres humanos. Y entonces aquí va a haber una gran diferencia. La ciencia positiva busca explicaciones causales, busca la explicación, en tanto que la ciencia del espíritu, las ciencias histórico-sociales, buscan comprender los fenómenos. Piensen en estos dos conceptos porque vamos a estar trabajando con ellos a lo largo del curso. Explicación, positivismo. Explicación, relaciones causales. Comprensión, asumir que los individuos piensan, sienten, tienen ideas, creencias, sentimientos. Entonces lo que tenemos que comprender es qué es lo que están pensando los individuos, más que estar pensando cuáles son las causas de su actuar, ¿no? Y eso va a ser un elemento fundamental. Siguiendo con esta idea de las ciencias de la naturaleza estudian un tipo de fenómeno, los hechos naturales, ¿no? Estos hechos naturales son externos al hombre. Percibimos desde esta concepción, percibimos los hechos fuera de nosotros. A diferencia de ello, las ciencias del espíritu, ¿no? Son ese conjunto de conocimientos del mundo interno del individuo, ¿no? Entre otras cosas, el mundo interno del individuo implica, entre otras cosas, por ejemplo, la libertad de los individuos de actuar. Acá, de este lado en el positivismo, los individuos en realidad solo actuamos porque existen un conjunto de leyes que determinan ese actuar, ¿no? El positivismo asume que los individuos actúan porque ya existen leyes predeterminadas. Acá, Dilthey va a decir, no es que existan leyes predeterminadas en el actuar de los individuos. Hay cierta libertad de los individuos y esa cierta libertad es la que les permite a los individuos tomar decisiones y actuar. Esa libertad va de la mano de la propia experiencia de los individuos en su interactuar. Entonces, si se dan cuenta, son concepciones completamente distintas. Regresando de este lado, del lado izquierdo de su pantalla, el conocimiento. No podemos conocer algo con características distintas a la naturaleza. Por eso el positivismo desde las ciencias sociales, pues asume que lo social se parece mucho a la naturaleza, ¿no? Lo social se debe de conocer de la misma manera y del mismo modo que lo natural. Eso plantea el positivismo. Pero de este lado, Dilthey va a decir, podemos conocer algo distinto a lo natural. Lo social tiene características distintas a eso natural, ¿no? De la mano de esta idea del conocimiento estaría la idea del hombre y de la naturaleza. El hombre, desde la dimensión kantiana, es fundamentalmente un ser racional, ¿no? Y en tanto es un ser racional, es un sujeto trascendental. ¿Qué significa? Que la razón es lo que guiará a los individuos de ayer, de hoy y de mañana. La razón es ese elemento trascendental que hace a los individuos actuar homogéneamente siempre, ¿no? Pero en el último de los casos esto significa que lo que tenemos es un sujeto ahistórico, ¿no? Es decir, no hay diferencias entre los hombres de ayer y los hombres de hoy. A diferencia y en contraposición de eso, Dilthey lo que dice, el hombre no solo es racional, es un sujeto histórico, es decir, con sentimientos, ideas, motivaciones cambiantes en tiempo y en espacio. Y esos sentimientos, ideas y motivaciones cambiantes están determinadas por dos conceptos que van a ser fundamentales en nuestro autor: experiencia y vivencia, ¿no? Nosotros podemos pensar hoy algo acerca de la religión o podemos pensar hoy algo acerca de la sexualidad. A partir de la experiencia y de la vivencia que tenemos con el mundo religioso, con la sexualidad, pues podemos cambiar, no necesariamente seguimos pensando lo mismo, ¿no? Imagínense, si un individuo, si yo, Fernando, puedo tener una idea muy distinta a la que tenía hace 30 años acerca de la sexualidad, si yo puedo cambiar mis ideas acerca de la sexualidad,
que no puede ocurrir entre individuos en diferentes momentos históricos. Piensen en su abuelita, ¿no? Lo que su abuelita pensaba sobre la sexualidad seguramente es algo que poco se parece a lo que hoy ustedes piensan sobre la sexualidad. Entonces el individuo es un sujeto cambiante con el tiempo y en este sentido es un sujeto, diría nuestro autor, histórico. La historia se construye a partir de individuos que cambian constantemente, ¿no? Bueno, la sociedad, digamos, serían hechos de carácter diverso entre sí, específicos, que generan tipos particulares de conocimiento. La historia es la historia que está hecha por hombres y no por entes metafísicos como Hegel, ¿no? O no por entes como la razón kantiana, ¿no? Esa que nos dictaría lo que tendríamos que estar haciendo. Bueno, hay un punto ahí sí, digamos, de unión entre Kant y Dilthey. Kant rechaza, en términos hegelianos, explicar la historia a partir de Dios, de la providencia o de la naturaleza, ¿no? Los acontecimientos humanos, dirá Kant, no pueden ser explicados por razones metafísicas. Hasta ahí estamos de acuerdo, diría Dilthey, ¿no? Pero Kant asume que se deben de encontrar leyes generales de la historia. Eso ya va a decir Dilthey, ahí sí ya no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Dilthey lo que va a decir es, en principio, yo también rechazo explicar la historia a partir de esto que menciono. Dios, la providencia, la naturaleza, el espíritu absoluto hegeliano. Sin embargo, los acontecimientos humanos no pueden ser explicados por razones metafísicas. La historia, y esto es importante, es resultado de la interacción entre individuos, de su experiencia. Y en ese sentido no hay una única historia, ¿no? Hay muchas historias que se van construyendo. La historia es lo que hacen los individuos concretos, dice por ahí nuestro autor, lo que hacen los individuos concretos mientras conviven con otros individuos también concretos, ¿no? Entonces ahí hay una concepción completamente distinta. Bueno, este es un ejercicio muy rápido de comparación entre nuestro autor y uno de los autores con los que está discutiendo. Voy cerrando. Al final, ¿cuál es la importancia de revisar a este primer autor para nuestro curso? Bueno, yo lo sintetizaría en 4 o 5 ideas muy básicas. Dilthey quiere construir una sociología científica, ¿no? En ese sentido, siempre está tratando de encontrar la legitimación de esa ciencia positiva, ¿no? Pero al intentar, digamos, construir esa sociología científica, en principio intenta seguir los cánones del conocimiento científico, ¿no? Pero cuando comienza a marcar las diferencias con ese canon, ¿no? En ese momento comienza a alejarse de esa perspectiva positivista. Y lo que hace es que busca, fíjense, recuperar al sujeto en su relación con otros sujetos, como objeto de estudio de nuestra disciplina. La sociología lo que estudia es cómo los individuos se relacionan con otros individuos, ¿no? Busca recuperar al sujeto como fuente del conocimiento de nuestra disciplina, ¿no? Y entonces aquí es donde comenzamos a plantear esta dicotomía entre comprender y explicar. El sujeto tiene cierto margen de acción frente a la sociedad. Eso es algo importante para nuestro autor. ¿Y por qué es importante? Porque fíjense, a partir de autores como Dilthey, nuestra disciplina va a estar en una permanente discusión que podríamos llamar dicotómica, ¿no? La discusión dicotómica que podría plantear la idea, la diferencia o la distinción entre las explicaciones generalizantes y la comprensión particular, ¿no? ¿Cómo podemos explicar las revoluciones? ¿Habrá una teoría de las revoluciones? ¿Una teoría que nos ayude a explicar la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana y cualquier otra? ¿O cada una de esas revoluciones tendría un matiz particular que nos permitiría comprenderla en su especificidad? ¿No? Eso es una primera discusión en la que estamos metidos en nuestra disciplina desde siempre. Otra discusión, otro debate.
el debate entre la explicación macro y la explicación micro. La explicación macro sostiene que los individuos estamos determinados por un conjunto de estructuras. Estoy pensando en Marx, ¿no? Hay una estructura económica, una estructura política, una estructura cultural, una estructura jurídica. Y ese individuo solo actúa en relación a esa especie como de corsé. Esas estructuras son como un corsé que limitan el actuar del individuo, ¿no? Esas serían las explicaciones generalizantes, macro. Pero frente a eso estaría la explicación micro. Sí, independientemente de esas grandes estructuras sobre las que se asienta el actuar del individuo, los individuos tienen cierta libertad. Es decir, que no están tan determinadas como se sostiene en principio. No es que esas estructuras determinen por completo al individuo y su actuar. Los individuos tienen un margen de maniobra. Hay una decisión individual en los individuos cuando actuamos, ¿no? Ese es otro de los debates, el debate macro y el debate micro. Y por supuesto, lo que está en la esencia de nuestra asignatura, la discusión en nuestra disciplina entre cómo explicar la realidad a partir de un enfoque cuantitativo, datos, números, cifras, positivismo, o a partir de elementos cualitativos, lo que el individuo dice, cree, piensa, siente, ¿no? Cómo se representa a él y cómo eso que cree, dice, piensa y siente influye en la manera en que se relaciona con los otros, ¿no? Y evidentemente esto también nos llevará a la discusión de cómo entender la objetividad del conocimiento que construimos, ¿no? Objetivamente, como lo plantea la ciencia positiva, o más allá de esa objetividad, hay otras formas de pensar la objetividad en la ciencia, ¿no? Y al final, pues el gran debate, ¿no? Entre estructura e individuo. Bueno, por eso la importancia digamos, de nuestro autor. Yo cerraría con dos cosas que creo que vale la pena tenerlas ahí presentes, ¿no? Decía yo, digamos, el gran aporte de nuestro primer autor es que es el primero que comienza a romper con esa lógica de la ciencia positiva, que asume que podemos explicar lo social por las leyes de lo natural. Y en este rompimiento hay un elemento importante. Nuestro autor va a sostener que nuestro foco de interés está en los individuos y que estos individuos tienen formas de ser, pensar y de sentir particulares. Y entonces aquí va a haber dos conceptos fundamentales. La experiencia que los individuos tienen en su relación con otros y la vivencia que tienen en esa relación. Experiencia, una definición básica. Ahí está la referencia, ahí está el texto que les recomiendo ahí que si quieren echarle un ojo. La experiencia de nuestro autor no es otra cosa que todo conocimiento y toda ciencia parten de alguna experiencia, de relaciones con el entorno en un momento y en un lugar concreto. Mientras los metafísicos, Hegel, pretendían ir más allá de ella, más allá de qué, de la experiencia, y los positivistas pretendían reducirla a la mera reunión de hechos aislados, Dilthey propone la noción de experiencia total de la vida psíquica, donde querer, sentir y representar no eran sino los aspectos interconectados del proceso real de la vida humana íntegra. Si bien se distingue entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, según se investiga a partir de la experiencia interna o externa, respectivamente, en última instancia, todo conocimiento de la naturaleza y de las personas se manifiesta en la experiencia interna de los hechos de la conciencia. ¿Cómo vivimos nuestra relación, sea con la naturaleza o sea con la relación con otro individuo, ¿no? Piensen en el ejemplo de la silla. ¿Cómo vivo mi experiencia con esa silla? Y a partir de ahí, ¿cómo yo interpreto esa experiencia? ¿O cómo puedo yo vivir mi experiencia con ustedes? Y a partir de esa experiencia, ustedes, ¿cómo al final del curso, cuando ya no nos veamos, valorarán e interpretarán nuestra relación, ¿no? Y luego está el otro concepto importante. La vivencia es cómo cada individuo piensa,
siente y desea que sea su vida. Se da de inmediato en la experiencia interna, cuando se interiorizan las relaciones con el mundo, con las demás personas y consigo mismo, y capta directamente los hechos de la conciencia tal y como se da en esta. La relación que hay entre una vivencia, su expresión y la comprensión de la misma es lo que fundamenta el método de investigación de las ciencias del espíritu. Vamos a recuperar esta idea en la siguiente sesión, pero quería dejarles ahí esa pequeña definición. Y luego a partir de ahí vamos a tener dos conceptos que necesitamos ya tenerlos presentes, porque a partir de nuestro segundo autor van a ser súper importantes. Tilday plantea ya esta distinción. La explicación, en términos de la ciencia positiva, es un tipo de conocimiento característico de las ciencias de la naturaleza, mediante la construcción de proposiciones universales y necesarias para representar relaciones causales de las cosas a partir de hipótesis. Proposiciones universales y necesarias. Universales, es decir, que aplican para todo. Y necesarias es la única condición en la que ocurren los fenómenos, ¿no? Explicación. Luego, en oposición a eso estaría la comprensión. Es la acción que lleva a cabo el espíritu cuando interpreta el espíritu, no el espíritu absoluto de Hegel, sino aquí ya el individuo. El espíritu cuando interpreta sus propias creaciones, por eso es el conocimiento propio de las ciencias del espíritu. Aquí cuando hablamos del espíritu, no estamos hablando del espíritu absoluto de Hegel, ¿eh? En tanto que nuestro autor sostiene que la historia se construye por individuos, no por un ente metafísico, pues el espíritu mismo son los individuos, ¿no? Bueno, yo lo dejaría hasta aquí. No sé si esto les da algunas ideas. Me regreso rápidamente aquí quiero compartirles ¿qué les quiero compartir? Bueno, la plataforma. La primera actividad que tienen ustedes que realizar, pues es un pequeño ejercicio donde planteen a qué se refiere esto de la crítica de la razón histórica. Permítanme, que ya se puso lenta mi máquina. ¿Ok? Dice, el tema que deberás desarrollar en esta actividad debe incluir el tratamiento de 3 elementos fundamentales para la discusión. La crítica de la razón histórica, la herencia deideiana y el problema de los valores. Cuando piensen en esto del problema de los valores, piensen fundamentalmente en esta idea que sostiene nuestro autor en términos de que los individuos son individuos que tienen ideas, creencias, valores, actitudes, formas de pensar, ¿no? Y entonces, pues, no sé, yo lo que haría, esto es ya nada más una sugerencia, a partir, digamos, de lo que les acabo de plantear, pues yo estructuraría el documentito como en 3 partes, ¿no? ¿Por qué no hacen un desarrollo así muy breve del contexto histórico, del contexto biográfico, si quieren? Una partecita del contexto histórico, esta parte me parece, la verdad, muy importante. Y luego la tercera parte, pues desarrollan un ejercicio comparativo. Yo creo que el cuadro que les pongo ahí entre Kant y nuestro autor podría muy bien servirles. Yo lo estructuraría ahí, pero más bien me gustaría ahí saber qué piensan. Cierro hasta aquí mi participación. Ya nos colgamos, perdón por el cuelgue, pero me gustaría escucharlos. Sobre todo, me gustaría saber una cosa así muy en concreto. Me gustaría saber si a partir de lo que hoy les planteo, creen que podemos tener elementos que nos permitan echar a andar esa primera actividad de la plataforma. Los escucho, esta es la preocupación central que tengo, pero a partir de ahí, lo que ustedes quieran expresar o comentarnos. ¿Quisieran hacer alguna participación? Fernando, por favor. Adelante, Fernando. Adelante, Fernando. Ok, gracias. Pues buenas noches. Yo creo que sí, efectivamente, esto que nos acaba de explicar es pues fundamental para poder hacer una lectura más precisa o digamos una lectura ya con un contexto previo, con unos antecedentes. Creo que nos va a resultar más fácil
comprender los textos a que si no hubiéramos tenido a lo mejor esta explicación y sobre todo estas láminas que nos compartió. Creo que sí, pues parece que es un tema complejo y me recuerda mucho a este tema que vimos en una materia de sociología, el proyecto del positivismo, cuando estaba la cuestión de la institucionalización de las ciencias sociales y pues cómo fueron luchando las ciencias sociales para abrirse paso en, pues, o tener un lugar en la ciencia y cómo el modelo positivista fue el modelo que inicialmente adquirieron estas ciencias sociales para ver de alguna manera o tener algún respaldo y poder ser consideradas ciencia, ¿no? Tenía mi micro apagado. Te decía, yo creo que eso que estás planteando, Sí, tenemos que recuperarlo, porque ahí está el centro de la discusión. Eso que viste en esa clase, trata de recuperarlo, ¿no, Fernando? Profe, sí, gracias. Gracias, Fernando. ¿Alguien más? yo, profe Eric. Eric, por favor. Hola, buenas noches a todos. Buenas Pues noches. nada, profe, sí, ahora ya me queda más, ya me queda mejor explicado todo esto, porque yo ya subí la actividad, entonces espero que sí pueda cumplir la expectativa. Tenía ahí como que mis nubes al respecto, entonces la hice lo más acercada a tratar de entender lo que viene en la lectura de lo que nos mandó. Entonces ya hice ahí como que mi reseña crítica, pero considero que sí me van a faltar elementos, profe, y ya subí la actividad. Bueno, Usted ahorita nos acaba de sugerir hacerlo como en 3 bloques, ¿no? es una sugerencia, ¿no? Sí. Yo les había dicho en un Ok, principio que yo les proponía que la actividad la hicieran después de que nos reuniéramos, para que sí. tuviéramos como el contexto. Está bien que ya la avanzaste, te la pongo así. Si crees que se puede mejorar o si crees que hay algo que no pusiste o no sé, la puedes bajar y volverla a subir, no tengo Sí, problema. porque la Si crees lectura que ya como básicamente, está pasa, tampoco pasa nada. ok, sí, voy a ver si puedo mejorarla, ya que en la lectura encuentro que sí está muy apegado este Dilthey con Kant, en cuestión de naturaleza con la filosofía de la crítica de la razón histórica. Entonces tienen ahí como que ese choque que no se pueden poner de acuerdo, es más o menos algo de lo que yo entendí. Sí. Y si no se pueden poner de acuerdo, uno quiere que sea blanco y el otro dice, no, también tiene matices negros, entonces ahí es donde chocan, ¿sí me explico? Claro, digamos, es una posición pues, diametralmente opuesta, aunque comparten entre los dos su distanciamiento del idealismo, tienen Ujú, sus diferencias, ¿no? Porque Kant sí, sigue insistiendo en el asunto de que es la manera desde las ciencias naturales como debemos de natural. operar, y ahí se distinguen entre. Yo ahí lo que te diría es, mira, aquí de lo que se trata es de que uno trate de entenderle lo mejor posible. Ojo, Sí, yo les dije desde el principio, ahora te doy la palabra, Fernando, que en particular este autor y en particular los dos textos que están ahí en la plataforma, digo, la plataforma ya platicamos la vez pasada, la plataforma pues nos da apenas partes de lecturas son como recortes de la obra de los autores, ¿no? Entonces eso, pues la verdad leerlo sin contexto vuelve difícil entenderle, ¿no? Si a eso le sumamos que este primer autor, este en particular, es un autor que, híjole, escribe de manera muy densa, yo digo, pues no es la mejor manera quizá de entrarle a Dilthey con los dos textos nada más de la plataforma. Por eso yo les acerqué otros documentos. De hecho, en la lámina hay un texto que todavía me parece vuelve más digerible todo lo que plantea nuestro autor. Revísenlo, lo acabo de subir también ahí a la plataforma. Pero lo importante aquí es que ustedes vayan como entendiendo, ¿no? Cómo se va sí, armando la discusión que tenemos. Yo, por ejemplo, ahí pienso mucho en la actividad que ya subiste. Yo te diría, pues vela como un ejercicio para ti. Si después de esto revisas lo que subiste y dices, no, pues yo creo que le falta, pues mejóralo. Más que para mí, es para ti, ¿no? O sea, la idea sí, es de que, acuerdo. que le recuperes lo más que se pueda, tanto a la lectura de la plataforma
a las complementarias y pues un poco lo que yo aquí les planteo. Eso es lo importante. Lo que sí, perdón que lo interrumpa, profe. Sí, sí. Lo que sí, no logré entender, o más bien no encontré en la lectura, fue la herencia del Teyana. Esa sí no, o sea, no sé si no la entendí, o sea, no encontré el contexto, vamos a decirlo así, de la herencia que nos deja el autor. Sí, yo ahí diría, también es difícil en las lecturas que la plataforma te sube, ¿no? Es difícil que Sí, tú la deduzcas, por eso mi insistencia en el asunto de la plataforma. Si me lo planteas así, yo lo que quería saber, la herencia de Diana tiene que ver con el rompimiento de esa creencia en torno a que podemos estudiar lo social igualito que estudiamos lo natural. Ese es el principal aporte, ¿no? Ese es el principal aporte que Dilday va a abrir. Después vendrán otros, Weber sobre todo, fundamentalmente Weber, ¿no? Que va a recuperar esas discusiones y va a argumentar mucho mejor el asunto. Dilday todavía tiene, lo vamos a ver en la siguiente lectura, una dimensión más como psicologista, ¿no? Es decir, hay una cuestión como más del individuo, ¿no? De las maneras en las que mentalmente procesa sus emociones, sus creencias, sus sentimientos. Pero ya después Weber va a tratar de separarse de esa dimensión psicologista y va a decir, no, lo social, lo individual, lo podemos explicar en términos de las relaciones de los individuos, ¿no? Entonces, yo creo que cuando la plataforma alude a esto de la herencia diliana, yo creo que alude a eso, ¿no? A que es precisamente este autor el primero o el primero que comienza a romper con esta idea de que tenemos que explicar lo social por las leyes de la naturaleza, ¿no? y eso también nos llevaría al problema de los valores. A eso se refiere el problema de los valores. Les O sea, decía hace rato, valorizar la idea. Ajá, perdón, sí. cuando les decía hace rato la parte de los valores, en realidad mi lectura es el problema de los valores a que hace referencia la plataforma tiene que ver con esta experiencia vivida del propio individuo, ¿no? Los individuos tenemos ideas, creencias, valores, ¿no? Actitudes, emociones, y esas ideas, creencias, valores, actitudes juegan cuando yo me relaciono con ustedes, ¿no? Eso significa que esa, digamos, dimensión individual va a ir determinando la manera en que yo me relaciono con los otros. Y esa manera en que me relaciono con los otros, a partir de lo que acabo de decir, las ideas, creencias y valores, pues va a ser, después lo va a recuperar con mucha claridad, Simen, la manera en que se van a ir construyendo instituciones sociales, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la idea de en el imaginario que tenemos en torno a los adultos mayores, ¿no? Yo puedo tener una idea, una creencia de cómo me debo de relacionar con los adultos mayores. En mi casa me enseñaron que los debo de respetar, que son fuentes de conocimiento, tal, La ¿no? vieja usanza. Pero si eso lo pensamos en otra sociedad, pienso en la sociedad norteamericana, pues allá a los 60 años ya los están llevando a una Casa casa de para retiro, ¿no? guardarlos. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo es que la manera en que individualmente hemos construido ideas, creencias, valores en torno al mundo adulto, a los adultos, y cómo esas ideas o creencias terminan construyendo relaciones mucho más allá de los individuos? ¿Cómo es que al final en una sociedad como la nuestra difícilmente, ocurre seguramente, pero difícilmente llevamos a los adultos mayores a una casa para adultos? Y cómo en una sociedad distinta a la nuestra, pues es algo común. Los adultos a los 60 años saben que ya le tienen que llegar, ellos mismos inclusive se mueven y se van a estas casas. Y en cambio aquí hay una concepción completamente distinta. Pero aquí lo importante, y cierro con esto, es un poco a partir de Dilday, vamos a comenzar a entender que las relaciones y el conjunto de ideas que organizan una sociedad, en principio, surgen en el propio individuo. Después, cuando ese individuo se relaciona con otro y con otro y con otro y con otro, comienzan a construirse estructuras sociales que dan sentido a la idea de por qué aquí los respetamos, a los adultos, y por qué allá los mandan a los asilos. No sé si me siguen en eso. Sí, sí, sí.
Sí, le estoy entendiendo perfecto. Bueno, podría decir que es cuestión de criterio también, ¿no? Son criterios Sí, que vamos y de cada persona. construyendo Y eso en nuestra se tiene relación que con el otro. valorizar, ¿de acuerdo? Se tiene que valorizar, ¿no? Entre individuos. Así O es. sea, por ejemplo, usted es mi profe y le tengo que dar el valor a todo lo que usted nos está compartiendo. Porque al O final al del día, si el revés, profe dice, ándele, o al o al revés. revés, o al revés. O sea, porque tú Sí. puedes decir, yo le doy el valor, pero puede haber otro que dice, no, ahí nos vemos, ya me dormí. Es que O eso es lo sabe qué, no le entiendo importante. ni más Lo y que nos está bye. planteando Dilde, y eso es lo importante. Los Sí, individuos, en principio, antes que cualquier estructura que nos organice, la estructura que estaría por encima de todo, a partir de lo que dice, sería esa estructura que dice que debes de respetar a tu profesor, porque es la fuente de conocimiento. Esa es una estructura que intenta, digamos, ceñirte, ¿no? Pero frente a esa estructura, Dilde lo que diría es, pues no opera así. No es que primero esté la estructura y eso me haga que tú me respetes, Eric, ¿no? Como sí. profesor. Es al revés. Los individuos tienen ideas, creencias, vivencias, y a partir de esas creencias, ideas y vivencias se establecen un vínculo con el otro, conmigo. El otro chico puede decir, no, bueno, ¿qué le voy a respetar? No sé si me sigues. Sí, 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 sería como también podría decir romper la tradición, ¿no? Como por ejemplo, nosotros nos enseñaron, A eso apuntaría un poco. son Sí, adultos mayores y antes la vieja usanza era respetarlos hasta besarles la mano, ¿no? Entonces llegamos ya ahorita en una etapa donde se tiene que romper con esa tradición de ya no besarles la mano, pero sí tener un respeto hacia ellos. Como en Estados Unidos, a lo mejor los llevan a una casa de retiro y aquí ellos mismos le van llegando porque ha cambiado la situación, ha cambiado bueno, ya son otros tiempos. ¿Me así explico? es, así es. Por Entonces, ahí va, por ahí va. también la lectura ahí habla sobre las tradiciones de los conocimientos y igual regresamos al tema, la herencia en cuanto a Kant, en cuestión de del de Tiana y Kant, ¿no? Sí, Romper con sus tradiciones de conocimientos filosóficos en cuanto a la bueno, naturaleza. él rompe con el positivismo fundamentalmente, ¿no? Exacto. Entonces yo digo, sintetizaría, no solo para ti, tú dices que ya la tienes, pero para los que no la han hecho, yo me imagino la actividad en tres cosas, ¿no? Pongan un contexto histórico, un contexto biográfico, y luego desarrollen un esquema en donde hagan un ejercicio comparativo entre lo que plantea Kant y lo que discute con él o frente a él Dilthey. Para mí ese sería como un buen ejercicio para la actividad. Pero en fin, habría que ver qué piensan los demás. Ya con eso termino, profe. Podría dejarlo ya como lo tengo. ¿Sabe por qué ahora estoy pensando que me gustaría que lo leyera así tal cual o lo revise tal cual lo tengo? Porque ya Sí, yo les voy a después hacer de observaciones. esta clase, ajá, exacto, como que esa retroalimentación después de esta clase, ya con lo que ahora entendí mejor, pues como que siento que me va a alimentar más que vuelvo a corregir y Claro, todo eso. está bien, Eric. ¿Qué le parece? Entonces ya para la próxima actividad, esto sería, digamos, tendríamos nuestra clase o nos veríamos en Zoom, ya después pasar a hacer la actividad, estaría bien, Está ¿no? bien, está bien. Sí, profe. Sí, sí. Está bien, Ok, Eric. mucho es todo, ya no le quito más su tiempo. No, no, al contrario. A ver, alguien más antes de que nos vayamos ya, casi son las 12. Yo tenía contemplado una hora y cuarto, pero bueno, perdón si abuso de su tiempo. No, al Me contrario. gustaría saber si con esto creen que estamos en posibilidades de armar nuestra primer actividad. ¿Qué me dicen el resto? Bueno, espero que sigan todavía despiertos, no se hayan quedado dormidos ahí en... Sí, profe, está bien. Luis. De acuerdo. De acuerdo. Sí, De perfecto. acuerdo, de acuerdo. Sí, profesor, muchas gracias. Ok, entonces no los entretengo más, ya es muy noche y estén pendientes. La idea sería que a lo largo de toda esta semana pues elaboren su documento. En cuanto lo suban yo voy a echarle una revisada, les haré ahí alguna retroalimentación y en esta semana les voy a pasar por ahí un texto adicional para que lo puedan ir revisando con la intención de desarrollar nuestra siguiente actividad, que es un cuadro comparativo entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu, si no me mal recuerdo ahí en la plataforma. De hecho, ya les había mandado yo un artículo Sí. que trata sobre esta distinción entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Entonces, por ahí va el asunto. Los dejo hasta aquí. Muchas gracias, profe. Si hubiera cualquier duda, ya saben, nos escribimos ahí en el grupo o por la plataforma. ¿Sale?
Que tengan excelente noche. Muchas Descansen. gracias. Igualmente, Que estén muy bien. igual, saludo. Gracias. Gracias, profesor.